También en YouTube podemos irnos a el canal de YouTube de Artes, Ciencias, Humanidades y Ciudadanía, y ahí nos pueden encontrar perfectamente. Todo se está registrando como archivo. Entonces las pláticas que hemos tenido a partir de ayer lunes a las 10 de la mañana las pueden encontrar ahí. Y la idea es que se vaya creando un archivo de todas estas presentaciones para pues que se puedan revisar los temas que a ustedes les hayan interesado más. Van a estar ahí completas todas estas. De hecho, en cuanto vamos terminando cada transmisión, se van subiendo al archivo. Entonces, si me dicen que ya todos estamos bien, a mí me gustaría introducir a David Roberto Nicolini Pimazzoni, que va a hablar, como les comentaba, de las percepciones sonoras del entorno colimense. Él es egresado del Conservatorio Felice Evaristo dal Abaco de Verona, Italia. Ha participado como violinista en diferentes ensambles en una gran cantidad de países europeos y americanos. Fue becario en 3 ocasiones del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, el FECA, en el estado de Colima, con proyectos de creación musical y didáctica. Es autor de los libros para jóvenes violinistas El violín con los niños, Viviendo la música y el fonograma Sensazioni, compositor de música original para la Compañía de Teatro de la Universidad de Colima y también compositor para las compañías Cuatro Milpas, Caracol, así como Danza Contemporánea RBR Dance Company. Es también integrante violinista de los ensambles Cantarte, Cantares y del equipo de musicoterapia Latido. Es coordinador artístico del programa Jugando a Sanarte de la Universidad de Colima y coordinador tallerista del programa La Música se Acerca del Gobierno del Estado de Colima. Fue también ganador del primer lugar nacional en proyecto de servicio social en 2012. Es profesor de tiempo completo en el Instituto Universitario de Bellas Artes en los departamentos de música y danza de la Universidad de Colima, aquí en nuestro país, en México. Y bueno, él, como les comentaba, nos va a hablar, el título de su presentación es Sensazioni, percepciones sonoras del entorno colimense, y pues les cedo la palabra básicamente para que podamos escuchar su presentación. Les recuerdo a todos los participantes, tenemos 20 minutos para cada uno, eso quiere decir que son 15 minutos de presentación, más 5 minutos para un par de preguntas que pudiera tener el público, y en la medida en que podamos ir con ese ritmo, creo que nos vamos a poder escuchar todos. Perfecto. Entonces, pues, David, te dejo la palabra. Ahí tienes un micrófono. Adelante. Muchísimas gracias y muy contento de estar aquí en un evento así tan importante con todos ustedes. Bueno, el proyecto que quiero presentar hoy se llama Sensazioni y habla un poco de todas las experiencias desde mi parte del interior, de todo lo que he sentido y vivido como persona, como digamos como ahora sí como extranjero, porque es una historia que nace hace 20 años cuando llego a Colima y puedo decir que como violinista desde pequeño, la sensibilidad de la música en un instrumento así tan complicado porque no era como el piano donde digamos el niño se siente enfrente de un instrumento, el sonido ya está creado, ya está hecho. Me la he pasado varios meses casi gratinando, rascando el violín, cosa que hasta los vecinos creo que estaban un poco no digo asustados, pero no sé. Entonces creo que toda esta parte de la sensibilización de buscar, encontrar un sonido, fue madurando en mí hasta el día de hoy, pues. Reconozco como arte todo lo que es sonido, todo lo que es ruido, todo lo que es percepción. El vivir también en un país tan rico como México, como en Colima, es otra parte de la sensibilización que me ha llegado. Colima es un estado, una ciudad muy diferente de la ciudad donde yo nací. No existen las 4 estaciones. En Colima hay mucha humedad, hay muchos huracanes, hay lluvia, hay una fauna y flora totalmente diferente. Y la única cosa que puedo hacer como extranjero no era solamente ver la diferencia entre el espagueti y la tortilla, pero también todo lo que viene atrás de todo lo que te da sensación, emociones y todo lo que viene. Después, también un factor importante no solamente lo que está de que está hecha Colima, también de sus personas.
de el modo de hablar de los colimenses que casi cantan. Y entonces creo que también eso es una parte que me sensibilizó muchísimo. Entonces en el 2008, yo llegué en el 1999, me he dedicado mucho a la musicoterapia, ayudando a los niños con el violín, con los sonidos, transformando sonidos y ruidos en emociones. Y en el 2008 decido sentir siempre más, meterme más en todo lo que era el entorno sonoro de lo que estaba viviendo y percibiendo de Colima. Nace 10 composiciones musicales donde imito sonidos de la naturaleza. En otras ocasiones, gracias al equipo de trabajo también que me ha apoyado mucho en la Universidad de Colima del Centro de Televisión Educativo y con mi amigo ingeniero Ajax, a utilizar y grabar también sonidos de la naturaleza en vivo. Entonces buscar de hacer las dos cosas. Hoy voy a exponer solamente 3 de los puntos, puedo decir, claves un poco de la presentación, para que no pase mucho tiempo. Y también escucharemos algún pequeño inciso. ¿Se fue la pantalla? Ah, ya. Ajá, sí, sí. Está en 4:3. Y ¿No cambia? Se regresa. Y bueno, y aquí viene, pero es que no es esta la presentación, es otra. Está bien. Okay. Y aquí podemos ver un poco una parte de las obras que vienen con los nombres de los lugares de Colima donde he iniciado este tipo de experimentación y de producción sonora. Y bueno, hablando de Colima, la primera cosa que nosotros podemos ver desde que estás en el avión es cómo la ciudad de Colima está a los pies de los volcanes. Los volcanes son el volcán de Fuego, que es de la parte de Colima, y de la parte de Jalisco el volcán Nevado. Y yo en la primera vez que quise hacer una investigación de campo, de ir a visitar, entender, estamos casi más de 3.000 metros, empecé a sentir el frío, pasar de 38 grados a irte a -5, así, o a 0, era bastante increíble en el mes de diciembre, con el nevado, todo nevado, y empezar a sentir la cuestión acústica totalmente diferente cuando estás en la nieve. Ya todo se absorbe, los sonidos, la naturaleza, que cumple un momento muy espectacular. Empecé a ver parte de hielo que se deslavaba, retiraba. Gracias. Entonces busqué en la composición experimentar e imitar estos tipos de sonidos con el violín, con un tipo de efecto que hago con el violín. Y después la intención era también de ir a grabar las explosiones, porque después estamos hablando del volcán de fuego. Y en las explosiones, pero no era posible grabar de verdad, porque son micrófonos muy costosos. Entonces pude imitarlo con otro tipo de instrumentos. Y ahorita una parte que quería poner, A ver, hay que subirle el audio. No hay que subirle al sonido ahí. No. ¿Está conectado el cable? ¿Ya? Sí. Sí, pero estaba muy bajito aquí. Perdón. Sí. Sonaba un poco, pero... Entonces busco con una técnica con el arco, a sentirme solo Ese era el tipo caminando. del violín. Ajá.
y buscando con los efectos que se hacen con el violín, crear la cuestión del frío, del hielo. Y después también todo el recorrido que tú haces en caminata solo, ahí arriba, en el volcán de nieve, hasta después de vuelta en un lado donde está también la explosión del otro volcán. Pues no sé si puede percibir esta foto, que es muy común que el volcán se ponga de estos Nervioso. colores, Nervioso. con el nervioso, y la impresión es increíble también, aparte de cuando tú te estás allá en los volcanes caminando, pero también cuando estás en la casa, que de repente hay una explosión, siente una presión muy fuerte en los tímpanos, siente casi como que se está un momento que se infla la casa, ¿no? Es una sensación muy, muy particular. Entonces esto era un pequeño fragmento de la parte dedicada al volcán de Colima. Después, después, bajando unos 6 kilómetros del volcán, vamos siempre más acercando a una naturaleza un poco diferente. En 6 kilómetros ya llegamos al pueblo mágico que se llama Comala. O el pueblo blanco de América, diferentes historias sobre también de los libros que tenemos, pero lo que me encantó es también ver cómo parece que también estos paisajes, el movimiento que parece el mar, ¿no? de las montañas para llegar a Comala, y también en Comala lo que se trata en Comala, en el centro de Comala el jardín es muy famoso, hay mucho mariachi, muchas agrupaciones. Para un europeo que llega ahí la primera vez se siente en un lugar de verdad de película, es imposible de creer todo esto lo que estás viendo, ver los hombres que caminan alrededor de la plaza en un sentido, las mujeres en el otro. Entonces grabé la contaminación, los sonidos de la naturaleza ahí son el mariachi, de todo eso, y más las aves. Entonces me acordé también de las danzas europeas, entonces hice una mezcla entre lo que es mariachi junto con una danza europea, y esto es la percepción que yo tuve. Me imagino la gente de Comala vestida totalmente diferente, vestida de estilo del Renacimiento europeo, es un viaje bastante grande con imaginación, pues.
Lucas, exactamente, en el lugar del ponche, Así es. tomar vino tinto, una cuestión así. Y una base entonces de una danza estilo europea con las tradiciones también de aquí. Bueno, después la parte que más llevamos la grande energía después del volcán y Comala es lógicamente el Océano Pacífico, porque nosotros estamos acostumbrados allá en Italia a ver el mar que se mueve con una olita muy chiquita que hasta a los gondoleros no le causa problemas, pero aquí el Océano Pacífico que levanta hasta 4 o 5 metros de olas es algo bastante emocionante, ¿no? Entonces el tipo de trabajo que hicimos aquí fue diferente. Pusimos un tipo de micrófonos especiales. Aquí tengo también toda la lista que mi querido amigo Ajax me hizo para poder hacer la grabación de los diferentes modos de cómo uno estaba caminando en el agua, y después siempre está también unidos con el violín. Y termina. bien, tenemos muy poco tiempo y esta era una parte de esta obra. Y para concluir, pongo esta foto también porque creo que una de las otras cosas que nos pasa siempre es una reflexión interior, religión que sea, cada quien tiene su visión, su sentir, sus creencias, pero la sensibilidad, las emociones, las sensaciones siempre nos lleva a algo que vibra. Y en esta foto me siento un poco, es como en Colima, en las tumbas de Colima siempre se han encontrado muchas flautas, flautas que imitan los sonidos de los pájaros, de las aves. Entonces yo en Colima siento siempre que las aves son siempre las que nos están cuidando, que nos están alrededor de nosotros. Entonces siempre la veo aquí en esta foto como la parte digamos, de la parte mística que nos están controlando y viendo desde ahí arriba, pues, como si fueran cuerdas de violín, además, arriba. Muy bien. Están poniendo notas cada uno. Pero sí, pues. Ok, muchas gracias, Davide. ¿Alguna pregunta para Davide que tuviéramos del público? Tenemos unos 3 minutitos para preguntas. A ver, por favor. Por favor. Muchas gracias. Pues primero felicitarte porque tienes la inspiración del segundo volcán activo más interesante de México, y bueno, estar ahí en Colima, los paisajes. Esta obra, tú mencionaste algo que lo presentas principalmente, no sé, en museos o en eventos, pero también estás trabajando con los niños. ¿Son las mismas obras o son diferentes cosas? No, he hecho trabajos diferentes.
Doy clase de violín en la escuela, en la universidad, y también de música aplicada a la danza. Entonces busco siempre de conectar todos mis proyectos también a lo que estoy haciendo en la universidad con los chavos. Entonces todo lo que es para la parte didáctica de los libros son dedicados al violín por los estudiantes de violín. Después con las creaciones musicales muchas veces ayudo a los estudiantes de danza creando la música original por sus coreografías. Después, desde que tuve un evento muy importante en mi vida de un amigo que cayó en coma, entonces estoy muy conectado con las personas con discapacidad por algún accidente, entonces siempre me he acercado a la musicoterapia llevando musicoterapia activa a los niños con alguna discapacidad. Y después también lo mío de tocar en conciertos y pues ya son cosas particulares con los proyectos que tenemos con Evaristo. Este trabajo solamente no lo he presentado, digamos, sí ganó una beca para poderlo hacer, pero hice un disco, un CD, pero formalmente no lo he presentado porque es un poco una parte muy íntima, una parte que salió después de 10 años de estar aquí con ustedes hoy, porque describe muchas de las emociones que he vivido. Cuando me preguntan como hoy, ¿por qué te quedaste en México? Porque encontré un equilibrio. El equilibrio creo que fue el factor de todo lo que platico y digo en este disco, en estos sonidos o ruidos. Bisbiglio, ¿cómo se dice en español? Bisbiglio. Bisbiglio italiano. Bueno, No sé. como una pequeña vocecita que te entra y pues murmullo. Entonces, esta es un poco la parte de... Muy bien. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Pues le agradecemos entonces a Davide por su presentación. Muchas gracias. Vamos a seguir. Gracias. Sí, felicidades, un aplauso por favor. Gracias por hacer el esfuerzo de venir, sabemos que no fue fácil llegar. Entonces, seguiríamos ahora con Fausto Rodríguez Manso, que él nos presenta una visión ecológica del paisaje sonoro urbano. Y mientras se prepara, voy a hablar un poco sobre su biografía. Él es arquitecto, maestro y doctor en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador titular del Departamento de Procesos y Técnicas de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Es jefe del área y laboratorio de investigación de análisis y diseño acústico. Profesor... ¡Ay! Perdón, pero este cable... Probablemente el proyecto de ciencia básica CEP-CONACYT titulado El ruido ambiental en el espacio urbano de la Ciudad de México. Realizó el diseño acústico del auditorio Mateo Herrera del Foro Cultural de Guanajuato, en León, Guanajuato. Es coordinador del proyecto Primer Mapa de Ruido para la Zona Metropolitana del Valle de México por la UAM Azcapotzalco, vinculada con la SMA del Gobierno del Distrito Federal entre el 2009 y 2011. Y es autor de libros y artículos especializados. Y bueno, Fausto es también parte del comité científico de esta red de ecología acústica, entonces bueno, también está como parte del entramado que nos tiene aquí, y él va a presentar una visión ecológica del paisaje sonoro urbano. Adelante, Fausto. Bien, muchas gracias, Luz. Digo, gracias porque gracias a Luz María esto se ha podido armar, y digo, hemos nosotros colaborado sin lugar a dudas, pero ella ha sido la fuerza en que de tal manera que esto es posible hoy, la Red de Ecología Acústica México. Y te lo agradezco mucho. Sí, perdón, tengo que pegarme aquí el micrófono. Bueno, ahorita vamos a cambiar de giro. Hasta el momento hemos estado oyendo pues, todo lo que tiene que ver con el arte sonoro, con la música, con la composición. Y ahora cambiamos y nos vamos un poco a una parte un poco más técnica. Pero también es parte del paisaje sonoro, ¿no? Entonces, esta visión que les voy a proporcionar, que es un poco genérica, es un poco lo que estamos pensando como arquitectos y urbanistas en torno a lo que debe suceder con el paisaje sonoro. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con la vida en las ciudades. O sea, el paisaje sonoro y la visión ecológica del paisaje sonoro
tiene que ver con la vida en las ciudades. Y bueno, con las diversas transformaciones urbanas, ¿qué es y a qué hemos llegado pues como seres humanos? ¿Sí? Nosotros hemos intervenido el ambiente sonoro natural con nuestras ciudades. Es decir, las ciudades han cambiado el ambiente sonoro que existía en la faz de la Tierra. Ustedes dirán, bueno, este hombre, ¿qué está pensando? ¿Verdad? Pero resulta que es una realidad y no lo hemos pensado, ¿no? ¿A qué hemos llegado? Bueno, las primeras ideas que surgen a principios del siglo XX, en 1920 y tantos, es Le Corbusier, un arquitecto francés, urbanista francés importante, que él empieza a pensar en que las ciudades se tienen que transformar. Claro, ellos tenían entonces un problema importante. Las ciudades europeas se habían vuelto viejas, se habían vuelto lugares insalubres, se habían vuelto lugares sin iluminación. Entonces él piensa en una nueva ciudad, la ciudad radiante que le llama él, ¿sí? De tal manera que surjan estos nuevos, la posibilidad de agrupar todo el centro de París en unas cuantas torres de edificios, que hoy, bueno, es algo común en nuestras ciudades. ¿Y a dónde hemos llegado? Pues a esto. Esto es la ciudad genérica, es decir, esto puede ser, claro, todo el mundo sabemos que es en China, pero puede estar en México dentro de poco, puede estar en Toronto, puede estar en Singapur, puede estar en Nueva Delhi, puede estar en Australia, puede estar en cualquier lugar. Es una especie de ciudad sin personalidad tradicional. ¿Sí? Alguien diría por ahí, bueno, estás en contra del progreso, de ese tipo de... No, no estoy en contra de eso, ¿no? Sino que esta situación ha permeado de tal manera que ahora es la ciudad genérica la que tenemos, es decir, una ciudad que es común en todos lados. Bueno, también el desbordamiento del desarrollo inmobiliario, ¿no? Hoy la forma en que la cuestión inmobiliaria se ha impuesto en todo el mundo es impresionante. El año pasado que estaba yo en Toronto, había una cantidad de departamentos que todavía nos ocupaban y que estaban por venderse, pero que no se los querían vender a los canadienses, se los estaban vendiendo a los extranjeros, ¿no? Entonces, esa situación ha hecho que las ciudades cambien. Hoy en México el desborde inmobiliario pues lo estamos viviendo, ¿no? El hecho de que cualquier terreno por lo que sea y cualquier situación que tiene que ver con el uso del suelo lo cambiamos. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer negocio, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, por otro lado, Su Majestad el automóvil, ¿sí? Más infraestructura cada día. Entonces, por lo tanto, tenemos una ciudad para los automóviles en México y en cualquier lugar del mundo. Estados Unidos es un ejemplo claro, ¿no? Esta es calzada de Tlalpan, cualquier día. Hoy en la mañana estaba así seguramente, ¿no? Por eso llegamos tarde muchos, ¿no? Entonces, esta es la ciudad del automóvil. El automóvil es el dueño de nuestra ciudad hoy. Toda la infraestructura que se enfoca para que los automóviles puedan circular, y cada día, mientras más infraestructura demos, más automóviles tendremos. Esa es una ley natural, ¿no? Por otro lado, esto nos ha llevado a un problema grave: la contaminación. La crisis urbana y la degradación del medio ambiente, que son dos conceptos importantes que se manejan dentro de los estudios urbanos y dentro del urbanismo, que es lo que ha llegado a, pues, lo que es propiamente el problema más grave que estamos viviendo hoy como ciudades, lo que las ciudades están generando con los desechos y con una serie de emisiones, tanto del aire como sonoras, ¿sí? Tenemos hoy ese problema perfectamente ubicado en las ciudades, particularmente las ciudades latinoamericanas. Hoy hay muchas ciudades del mundo que los están resolviendo, particularmente en Europa. Europa tiene una política clara en todos sus países para combatir este problema, ¿sí? Pero bueno, en Latinoamérica son pocas ciudades, pero sin embargo, en Sudamérica está haciendo más que México, por supuesto, ¿no? ¿Sí? México está haciendo muy poco al respecto. Entonces tenemos el problema del ruido ambiental, la contaminación acústica. ¿Y qué es esto de la contaminación acústica? La contaminación acústica, dice aquí, y es algo importante que entendamos, es un proceso de desequilibrio entre el incremento en cantidad, tipo y nivel sonoro de las emisiones acústicas y el comportamiento del sonido en la ciudad. Es decir, no haber entendido que el sonido tiene un comportamiento en la ciudad, que cuando nosotros vamos a hacer una calle en el centro de la Ciudad de México, va a tener un impacto acústico si le vamos a dejar que los automóviles
vayan caminando por ahí. Cuando vamos nosotros a hacer que el periférico le hagamos un segundo piso, pues resulta que dejamos hacer edificios de viviendas alrededor del periférico. Pues eso es una incongruencia desde el punto de vista acústico. Se trata de un descontrol sonoro histórico. Es decir, al no haber considerado al sonido al sonido cuando se crearon y se planearon las ciudades, sus vialidades, sus aeropuertos, sus líneas férreas, zonificación y usos del suelo. Y esto tiene que ver con lo que decía Schaffer ya en los años 60, ¿no? 70. Schaffer decía clarito, el no haber aprendido a escuchar qué sonidos íbamos a cuidar y qué sonidos íbamos a desechar, ¿sí? Es lo que ha causado la contaminación acústica. Bueno, pues la evolución urbana del mundo ha ido en una línea de deterioro acústico. Parece ser que entre mejores ideas urbanas, inmobiliarias salen, parece ser que cada día el ruido va para abajo, va aumentando. Y el deterioro acústico, es decir, que el sonido no se considera para el ambiente sonoro urbano, es una realidad. Y las ideas modernas del urbanismo no han hecho más que aparentemente estropear el hábitat acústico de los seres vivos. Porque no solamente estamos hablando de los seres humanos, sino también de todos los seres vivos que están dentro de la ciudad y que han hecho su nicho acústico y su nicho en la ciudad, como son principalmente los pájaros y otro tipo de seres vivos, ¿no? Bueno, la ecología del paisaje sonoro urbano implica la necesidad de diseñar con la naturaleza, de crear ciudades sustentables ante la crisis urbana y la contaminación del medio ambiente. Es decir, y uno de los aspectos más importantes se llama recuperar el espacio público. Es decir, se acabó el problema, se tiene que acabar de alguna manera el problema, no el problema, sino la existencia completa de las vialidades en la Ciudad de México, de tal manera que no se privilegie tanto al automóvil, ¿no? Claro, hay muchos problemas en la Ciudad de México, entre ellos el principal problema es el transporte público, ¿sí? Transporte público, no tenemos transporte público que nos pueda ayudar a decir, pues hoy no agarro el coche, ¿no? ¿Sí? Hay veces que tengo que agarrar el coche porque no tengo otra, pero son una serie de cosas que están conjuntas. Pero bueno, hay otros países que han estado trabajando en esto y eso pueden servir como ejemplo para lo que estamos haciendo. Bueno, primero, a ver, este es un ejemplo así aleatorio. En un parque se logran escuchar muchas tonalidades diferentes. Generalmente tenemos los pájaros, los niños jugando, los perros ladrando. Vaya, una serie de situaciones. Al fondo a lo mejor se oye el ruido, el rumor del tráfico. Una calle, en cambio, en la ciudad, ofrece tonos bastante monótonos, ¿no? ¿Sí? A base de tonos graves, algo más bien gris y oscuro. Generalmente eso es lo que percibimos en una calle que está totalmente tomada por el tráfico vehicular. Los sonidos del parque son menos monótonos. Pareciera entonces que la biodiversidad en el parque es colorida y la ciudad gris, quizá. Eso es lo que tendríamos que pensar. Tenemos que darle color a la ciudad, vida a la ciudad de alguna manera. De esto se trata la ecología del paisaje sonoro. Es decir, algo que siempre sucede a nuestro alrededor, pero que pocas veces nos detenemos y tomamos en cuenta, particularmente en este país. Bueno, este es, por ejemplo, un ejemplo importante, Hamburgo. Este es Hamburgo. Este es Hamburgo en 2024. Hamburgo tiene un plan clarito que dice, en 2024 vamos a haber metido todas las zonas verdes del entorno, la vamos a meter a la ciudad. Vamos a reducir drásticamente el uso del automóvil. Ellos dicen automóvil cero, no lo creo, pero en fin, ¿no? Drásticamente el uso del automóvil. Vamos a impulsar el mejor transporte público del mundo, ¿sí? Y vamos a hacer de esta ciudad una ciudad ejemplar. Es cierto, están claramente enfocados a ello, ¿no? Bueno, Hamburgo ya desde hace tiempo está metido en esta situación. Los alemanes tienen claro esta situación. Acabo de estar en Alemania hace poco en un congreso y esto es lo que están pensando los alemanes de las ciudades. Así tendrían que ser las ciudades alemanas del futuro. Así lo están pensando. Así fue expuesto ahora que estuvimos en este congreso, ¿no? En donde todo es verde, todo es
vehículos cero, máximo transporte público, máxima peatonalización de las áreas, ¿sí? Vivir la ciudad de una manera lo más natural posible, ¿sí? Bueno, habría que ir aprendiendo de esto, ¿no? Yo no sé si esto se puede hacer en la Ciudad de México, se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Hay que empezar en algún momento a hacerlo, ¿no? Bueno, ya se está empezando a hacer en algunos ciudades. Vean, por ejemplo, esto es Times Square. Times Square, ustedes lo conocieron Times Square hace 10 años. Hace 10 años Times Square era un lugar imposible, pues. Un lugar lleno de tráfico, lleno de taxis, lleno de negocios oscuros, ¿no? De negocios de otro tipo. Hoy se ha tornado en un lugar público por excelencia. Sí hay mucha gente, sí, muchísima. Pero eso no quiere decir que no tengamos un buen ambiente sonoro. Copenhague, la parte de la bicicleta, Copenhague y Ámsterdam son ejemplos en uso de bicicleta del mundo, ¿sí? Este es algún lugar de África donde está tomado el espacio público. ¿Cómo? Pues por mercados y lo que ustedes quieran. Pero este es el ambiente sonoro que ellos quieren, ¿sí? De alguna manera. No está tomado por otro tipo. Probablemente hay sonidos de música y electrónicos, pero bueno, es lo que están pensando. Esto es en Asia. Bueno, la gente empieza a tomar las calles de tal manera que, bueno, van reduciendo la forma en que los vehículos van caminando. Esto es en Europa. Es común encontrar la peatonalización de los centros históricos. Ya es algo muy común. Ya los coches ya no están transitando por los centros históricos. Bueno, también la ciudad se toma por este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Es necesario tomar la ciudad y tener la ciudad disponible para manifestaciones de cualquier tipo, ¿no? Bueno, la ciudad tiene que ser de las personas. Yo creo que la ecología acústica tiene que centrarse en la parte de la vida de las personas, de la vida de los seres vivos, ¿sí? Y darle mucho más espacio a las personas que a los vehículos y a elementos que pueden generar otro tipo de ambientes sonoros no convenientes y disfrutar, sobre todo disfrutar la ciudad. La ciudad tiene que ser de los ciudadanos. En el momento que eso suceda, estoy seguro que el ambiente sonoro va a ser el más adecuado para todas las personas, ¿sí? Bueno, es fundamental entonces pensar en un ambiente sonoro inclusivo, socialmente responsable, ambiental y resiliente. La recuperación del espacio público en mucho va a ayudar a ello. Entonces, si regresamos a la primera diapositiva, el sonido es parte de la vida en las ciudades. Y eso lo tenemos que entender, y así es como tenemos que entender la ecología acústica del espacio urbano. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho a Fausto Rodríguez Manso. Tenemos 3 minutos para alguna pregunta que tuviéramos de parte del auditorio. Si no, a mí me gustaría preguntarte, tú fuiste el coordinador del proyecto Primer Mapa de Ruido para la Zona Metropolitana del Valle de México. ¿Cuál fue esa experiencia y cuál es el estatus de eso o el futuro, la proyección de esa experiencia? Muy bien, mira, yo te platico que este proyecto, que fue un proyecto que afortunadamente se consiguió a través de la Universidad Autónoma Metropolitana, se logró en una época donde había una sensibilidad especial dentro del gobierno de la ciudad. Estamos hablando del gobierno de Ebrard, del gobierno de Marta Delgado como secretaria del Medio Ambiente, como Marta Delgado como secretaria del Medio Ambiente, y había una sensibilidad para empezar a trabajar la parte del ruido de manera importante. Se acababa de emitir una normativa que nosotros aprovechamos esa situación para meter este proyecto del mapa de ruido. Sin embargo, bueno, pues como suceden todas las cosas en este país, ¿sí? Vino un nuevo gobierno, el nuevo gobierno desechó por completo el tema del ruido, ¿sí? Y hoy estamos esperando que nuevamente siga. Pero sin embargo, nosotros como universidad, nosotros como colectivos, seguimos trabajando gracias al apoyo de CONACYT, ¿no? Y estamos trabajando ya en mapas sonoros, mapas del ruido específicos de ciertas zonas, ¿no? De ciertas zonas para poder entender lo más posible y brindarle, cuando salgan estos resultados, que ya es muy en breve, ¿no? Que brindarle a las autoridades la información de tal manera que ellos consideren esto como una situación muy importante para poder conocer cuál es la necesidad que existe de tener un panorama de lo que pasa el ruido en la Ciudad de México a nivel cartográfico. Entonces, estos resultados nos pueden revisar, por lo menos de la primera parte del proyecto que sí se generó. Sí, fíjate que hemos aprovechado este proyecto de CONACYT para incluir en los resultados finales, en un libro que estamos ahorita desarrollando,
estos resultados porque se tienen que conocer. Claro. ¿No? Sí. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Ahora la participación es de Silvia García Martínez. Ella va a hablar de la imagen sonora del espacio público. Ella es profesora, investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco desde el 2008. Cuenta con una maestría en diseño en la línea de arquitectura bioclimática y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en estudios urbanos. Desde el 2008 también hasta la fecha imparte clases en la licenciatura de arquitectura de la UAM Azcapotzalco, en las líneas de diseño, expresión arquitectónica y en las materias optativas de temas selectivos y de formación específica. Es coordinadora de docencia en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la UAM Azcapotzalco y es integrante del núcleo básico del área de análisis y diseño acústico, investigando y publicando sobre temas relacionados con el paisaje sonoro, el confort acústico, el ruido urbano ambiental, entre otros. Participó en el proyecto del Mapa de Ruido de la Ciudad de México, que mencionábamos hace un momento, en manejo de software especializado en ruido urbano y manejo de instrumentación especializada para la medición de parámetros acústicos en recintos y ruido ambiental. Y ella, el tema de su ponencia es la imagen sonora del espacio público. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias también a los organizadores del evento por la invitación. El día de hoy les quiero hablar un poco de un tema que me encuentro desarrollando. Únicamente la parte introductoria sería, no sería como todo el contenido ni más allá, para exponerles un poco de las inquietudes que nosotros tenemos como arquitectos. Entonces ya se mencionó que estamos en un laboratorio de acústica arquitectónica, entonces nuestro enfoque va más hacia ese lado, ¿no? Obviamente también tratamos de utilizar las disciplinas que existen a nuestros alrededor, como las artes, las ingenierías, etcétera, para poder hacer algo en conjunto, ¿no? Trabajar como individuos separados, sino que tratar de trabajar más allá. Entonces, este tema es una propuesta teórica metodológica con la finalidad de hacer una evaluación del espacio público, es decir, hablamos de las ciudades, pero ahora a una escala más pequeña. Entonces, esta escala, digamos a la escala humana, que es donde todos pasamos nuestro tiempo y donde todos realizamos nuestras actividades, es donde igual, ¿no? Nos enfrentamos a una serie de entornos, características físicas, tenemos sonidos naturales, tenemos sonidos artificiales, etcétera, ¿no? Y siempre nos encontramos con elementos urbanos que nos rodean. Para ello, bueno, ya sean nosotros mismos o con las personas que están a nuestro alrededor, estamos realizando actividades sociales, ¿no? Estas actividades son las generadoras de sonidos. Todos estos sonidos, más allá de entenderlos como problemas urbanos, también, digamos, esta parte rescatable, ¿no? ¿Cuáles son los elementos importantes de la sonoridad de una ciudad o de un espacio público? Entonces, la propuesta aquí es considerar la dimensión humana también. ¿Qué pasa con las personas y cómo están entendiendo el espacio? Nosotros, obviamente, en estos eventos, en las clases, etcétera, tratamos de profundizar un poquito más en estos temas, ¿no? Pero personas, digamos, en su día a día, nada más viven el espacio, no lo están entendiendo, digamos, desde el punto de vista como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Desde un acercamiento más hacia la ciencia. Entonces es muy diferente, pero digamos que ellos tienen un entendimiento más natural, ¿no? A diferencia de nosotros. Entonces, bueno, este estudio va más enfocado hacia el ambiente sonoro como parte integral del espacio público, ¿no? No como elementos aislados, ¿no? Sino que la intención de estos estudios es analizarlos de manera integral. Más allá de esto, bueno, también qué es lo que está pasando con el ambiente sonoro, que la intención principal de este tema de análisis o de investigación es saber si tiene que ver algo el sonido con el comportamiento de las personas.
no sé, existen sonidos que me hacen regresar a algún espacio, existen sonidos que son tan desagradables que digo, no, prefiero no ir o no estar en ese espacio, etcétera. Entonces, bueno, muchas de las veces cuando estamos revisando sobre estudios previos de la ciudad, es un tema totalmente aislado, un tema que a veces se llega a mencionar. Entonces, por eso la importancia de rescatar los sonidos de la ciudad en los estudios de lo urbano. Y bueno, entonces, ¿cómo evaluaríamos estas formas de percibir de los individuos dentro de un espacio? Normalmente lo hacemos evaluando la molestia, ¿no? Si un espacio es molesto para mí o si un espacio es agradable para mí, etcétera, ¿no? Pero digamos que lo seguimos haciendo en función del ruido ambiental. Digamos que lo evaluamos desde la fachada del ruido, ¿no? Y no más allá buscando cuestiones positivas, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los efectos positivos que me están generando estos sonidos? Entonces, el tema también tiene que ver con cuestiones de los sonidos recordados o los sonidos que se van a nuestra memoria. La memoria, como bien saben también, a partir de las imágenes, ya sean las imágenes visuales, cuando llegamos a un espacio, pues tenemos una imagen, ¿no? Obviamente con los sonidos nosotros podemos tener una imagen más global de lo que está pasando y es lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy transformando y ya sea o no, se queda guardado en mi memoria, ¿no? Esto puede también ser nombrado como una memoria sonora que yo tengo de determinada situación. Y obviamente esto va a desencadenar significados para mí, ya sean significados positivos o significados negativos. Este tema también tiene que ver con las cuestiones de la acusmática, que a veces estoy entendiendo o me están llegando mensajes sonoros que realmente ni siquiera sé que están llegando a mí, ¿no? Puede ser que ni siquiera me estoy dando cuenta, pero estoy recibiendo sonidos de todas partes, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este término? El término de la acusmática es algo que utilizaba Pitágoras cuando hacía sus clases hacia sus discípulos. Entonces él tenía este método de enseñarles detrás de una cortina. Esto evitaba que se distrajeran por, no sé, por el simple hecho de cómo iba vestido o algo que él hiciera, no sé, que se distrajeran, ¿no? Simplemente que ellos estuvieran con el oído abierto y únicamente atendiendo a eso, que tiene que ver con los tipos de escucha, ¿no? que escuchábamos en la mañana. Entonces, se definen como aquellos sonidos que se oyen sin ver o saber las causas de dónde proviene. Un poquito más de antecedentes sobre este tema tiene que ver con la lectura que se hace de los espacios o de la ciudad. Para nosotros como arquitectos tomamos mucho de referencia a Kevin Lynch, un arquitecto estadounidense que se dedicó a hacer un estudio de 3 ciudades importantes en Estados Unidos, pero nada más lo hizo, digamos, desde las condiciones físicas, ¿no? Las condiciones visuales. Ya no se adentró más hacia la sonoridad de los espacios. Pero él decía que para poder tener una imagen de una ciudad, pues utilizamos todos los sentidos. Entonces, cada uno de los habitantes, ya sea de manera individual o colectiva, se lleva esta información. Trasladando un poquito estos estudios de la imagen hacia la sonoridad, hay un término que es la imagen sonora o la imagen acústica que fue utilizado desde los años 40 como, digamos, desde la parte del lingüista Ferdinand Saussure. Como la imagen acústica no solo es ese sonido físico, sino que tiene que ver más allá en cuestiones simbólicas o psíquicas, ¿no? Es eso que no es tangible. También Simondon clasificaba los individuos y el tipo de que era, ¿no? Para, no sé, el tipo de individuo auditivo, lo que hacía más es, no sé, las personas que son auditivas repiten de manera verbal el mensaje para poderlo aprender de una manera más óptima.
También Deleuze lo utilizó en los estudios que tiene de cine, cuando se puso a estudiar el cine mudo, y obviamente también cuando se introdujo esta dimensión de lo parlante, ¿no? Ya se le introdujo las voces al cine mudo. Otro personaje que también lo utilizó fue Balsebre, ya en los 90s, y era más en función del discurso radiofónico. Todo este diseño que se tenía de los silencios, la música, la palabra, los mensajes extendidos, etcétera, y todo eso diseñado en función hacia lo que yo quiero que el oyente, y es lo que a través de una experiencia cognitiva, que es la que me genera sensaciones o emociones, etcétera, y nos da como resultados la generación de estos símbolos. Estos símbolos son muy importantes para nosotros, personas que nos llevamos el mensaje. Entonces, bueno, la imagen sonora, ¿cómo la entenderíamos? Como esta imagen mental de alguna experiencia sonora representativa que a cada persona le sobreviene ante algún estímulo sonoro. Un ejemplo muy sencillo pudiera ser si yo les preguntara cuál es su canción favorita. No todos pudieran recordar la melodía o pudieran tenerla en la mente, no tenemos esa imagen mental. Si les preguntara yo cuál es su espacio favorito o cómo suena el mar, todos pudieran tener una idea de cómo suena, ¿no? Algún espacio donde hayan ustedes estado previamente. Ahora, este concepto teórico también, si lo estoy retomando también como los componentes que utilizaba Lynch, trasladarlos a, por ejemplo, la estructura sonora, ¿no? Tiene que ver cómo se relacionan los objetos con lo que hay a su alrededor, con la configuración física, con las actividades sociales, con todo lo que pasa en el entorno. En parte el carácter subjetivo tiene que ver con ese significado sonoro que me está dando, ¿no? ¿Cuáles son esos significados que genera el ambiente sonoro en cada una de la percepción de los habitantes de la ciudad? Y bueno, en temas de la identidad, gracias, ¿cómo hace el individuo para identificarse quizá con dicho lugar? O cómo lo representa, o cómo puede reconocerlo a partir de un espacio u otro espacio, ¿no? Y bueno, el conjunto de ellos, hay algunos autores que mencionan que todas estas variables pueden hacer que este sentido de apropiación del espacio, si yo los manejo bien, todos estos elementos o componentes de la imagen sonora, puedo hacer que el individuo se sienta con alguna, no sé, una noción de yo quiero regresar a ese espacio, yo quiero utilizar ese espacio, yo quiero sentirme parte de este espacio. Entonces, no voy a andar tampoco mucho en la metodología de lo que se hizo, de lo que se está haciendo más bien, pero tiene que ver con el estudio de las cuestiones físicas del espacio, realizar las mediciones acústicas para saber cuáles son los niveles sonoros que tenemos presentes en la ciudad, y bueno, también conocer y poderlos clasificar, que más adelante les van a hablar de eso, poderlos clasificar en las fuentes sonoras y pues poder hacer un análisis más a profundidad, ¿no? Los registros sonoros con las grabaciones, poder analizar un espectrograma, etcétera. Entonces, unos comentarios finales que podemos tener para ir finalizando. ¿Es el ambiente sonoro un factor que me va a determinar a mí factores modificables, no sé, de las condiciones de uso y aceptación del espacio público? O si es posible evaluar la percepción del ambiente sonoro a través de este concepto de la imagen sonora, ¿no? Ya sea de manera individual o de manera colectiva. O cuáles son estas formas con las que yo puedo evaluar estas respuestas humanas que son tan subjetivas, ¿no? Y cómo pueden ser, digamos, dentro de un espacio público. Entonces, bueno, la construcción de este concepto de la imagen sonora, lo que yo pretendo hacer es que me permita a mí analizar esta percepción del ambiente sonoro y cuáles son las formas variables y todas las variables que se tiene, digamos, en cuanto a todos los actores de este espacio.
Vamos a ver también si estos componentes que estoy retomando de las lecturas de Kevin Lynch pueden también darme pie para yo poder tener una metodología más a profundidad y conocer qué es lo que quiero analizar del espacio. Y bueno, evaluar el ambiente sonoro desde una dimensión perceptual y no tanto física con números gruesos, etcétera, me va a permitir profundizar en el análisis de la influencia de todos los sonidos sobre las interacciones y comportamientos humanos en el espacio público. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Silvia García Martínez. Un aplauso, por favor. Tenemos 3 minutos para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere compartir alguna idea. Aquí, a ver. ¿Te van a dar un micrófono acá? Micrófono, Manuel. Sí, sí. Bueno, me parece interesante el concepto que incorporas de imagen sonora, que por cierto, no sé si leíste a Abraham Moles, porque él desarrolla de una manera muy interesante. Luego te paso la bibliografía, es que no conozco el texto, porque él habla de la imagen sonora, y la define y hace unas definiciones muy interesantes de lo que es el paisaje sonoro. Luego está la parte de la semiótica, que es muy interesante también, y que Jean-Jacques Natty hizo algo, pero yo a la fecha siento que no se ha desarrollado mucho la semiología a partir de la imagen sonora. O sea, la semiología musical, por ejemplo, es de notas musicales, ¿no? Y a la fecha no hay mucha semiología de la imagen en sí. O sea, que creo que es un tema súper interesante porque es algo que va más allá de la percepción, que tiene significados, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema súper interesante a explorar. Yo me quedé con las ganas hace muchos años, y ahorita seguramente hay cosas súper interesantes, pero ya lo dejé de lado, ¿no? Entonces nada más era como para comentar que es muy interesante toda esa vena que estás explorando desde el urbanismo, pero que sí hay mucho que sacarle jugo a nivel de la significación de las imágenes sonoras. Muy bien. Sí, la verdad que al inicio de la investigación yo creí que lo iba a tomar de una manera no superficial, pero que iba a ser quizá desde el punto de vista un poco más técnico, pero a la hora de ir avanzando y avanzando empecé a encontrar varios caminos, ¿no? Igual es pues la exploración, empezar a ver por qué camino me voy a ir más hacia para la metodología y empezar a hacer el trabajo de campo, etcétera, pero sí es un mundo que para nosotros, por lo menos como arquitectos y como urbanistas, implica todo un reto, ¿no? Porque digamos que no es nuestra área directa. Muy bien. Bueno, ok. Sale. Pues muchas gracias, Silvia. Muy buen trabajo. Bien, vamos a proseguir. Entonces aquí le regresamos el micrófono. Gracias. Gracias. Entonces tenemos a Dulce Ponce Patrón. Ella va a presentar una aproximación metodológica al paisaje sonoro urbano y ella es maestra en diseño bioclimático con especialización en diseño en la línea de arquitectura bioclimática por la Universidad Autónoma Metropolitana y arquitecta y urbanista por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una especialización en planeación acústica urbana, confort acústico urbano y paisaje sonoro, y ha trabajado en proyectos de consultoría en ruido ambiental y cuenta con publicación de artículos en revistas indexadas. Actualmente es miembro del área de análisis y diseño acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y se desempeña como profesora de la carrera de arquitectura. Su ponencia se titula Una aproximación metodológica al paisaje sonoro urbano. Te dejamos el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vimos bastante teoría sobre un poco el ruido y esta aproximación ecológica que vamos a tener. De hecho, me gustaría comentarlo como experiencia de vida. Yo como arquitecta, como urbanista, me acerqué al área de acústica de la universidad con esta idea que tenía yo de que para mejorar el ambiente de un espacio arquitectónico, pues bueno, de entrada ese ambiente, el ambiente urbano, tenía que estar controlado para que cuando yo
generar una aproximación arquitectónica, bueno, no tuviera tantos problemas. Entonces llegamos al área de acústica, al laboratorio, y se me abrió un mundo. Un mundo en el tema, por ejemplo, del ruido, que ya se manejaba, y les decía, bueno, es que yo cómo lo puedo medir, cómo lo puedo experimentar, y me presentaron un poco los mapas de ruido. Entonces dije, bueno, esa parte ya está solucionada. Más o menos. O vamos en ese proceso. Entonces, nosotros como parte del laboratorio, incluso yo, comenzamos con esta experimentación que dijimos, bueno, el ruido ya está muy trabajado, no digamos que está solucionado, pero el análisis ya está solucionado, ¿sale? Entonces, nos empezamos a abordar esta cuestión del paisaje sonoro, y el día de hoy les vamos a presentar, porque lo hemos trabajado todos en conjunto, una aproximación metodológica de la forma en que nosotros, desde el punto de vista urbano-arquitectónico, hemos intentado acercarnos hacia ese concepto. Entonces, para acercarnos un poquito más al concepto, ya no les voy a hablar de Schaffer, porque ya lo platicamos, pero voy a retomar este acercamiento que Payne hizo, donde dice que para considerar el paisaje sonoro deberíamos considerar la totalidad de los sonidos dentro de un lugar, con énfasis en la relación entre la percepción, comprensión e interacción del individuo con la sociedad, con este entorno sónico. Básicamente lo que nos está diciendo Payne es que debo de entender los sonidos para poder entender a la gente, o tengo que entender a la gente para poder entender los sonidos. Yo le digo que sí, pero que nos estamos quedando un poquito limitados, ¿sale? Porque en la cuestión urbana la cosa es muy abierta, va más allá de simplemente los sonidos. Están estas personas que están produciendo sonidos, que están escuchando sonidos, que están interactuando en un espacio común, y este mismo espacio le está dando ciertas características a esos sonidos que se están realizando y que tienen en común ciertas actividades. Entonces, el espacio va a dar una significación diferente, las actividades van a dar una significación diferente, y finalmente las edificaciones o los elementos urbanos que lo van a estar rodeando, bueno, pueden interferir en estos sonidos que puedo yo escuchar. Entonces, el paisaje sonoro no solamente son sonidos, son personas, son edificios, son espacios, son actividades, y la gran pregunta comienza acá: ¿cómo lo voy a caracterizar? Son muchas cosas. Comenzamos un poco con la experimentación con esta idea de Payne, donde decimos, intentando caracterizar los sonidos de un espacio, yo puedo determinar a qué tipo de espacios me estoy refiriendo, y también ese tipo de espacios van a tener una temporalidad. Decir que yo estoy haciendo una grabación sonora y decir esto es lo representativo de un espacio va a ser una total mentira, porque el espacio, desde el punto de vista sonoro, tiene variaciones temporales. O sea, no es lo mismo este espacio ahorita que cuando estaba platicando la profesora, que cuando estaba platicando el profesor Fausto. Entonces, el espacio va a cambiar conforme el tiempo. Entonces, se vuelve un poco más complejo nuestro quehacer. Y finalmente nos centramos en esta definición, que es un poco más concreta hacia lo que nosotros estamos buscando desde el punto de vista urbano, donde definimos al paisaje sonoro como un entorno acústico percibido, un entorno que ya no solamente son sonidos, ya también es un espacio, experimentado y entendido por una persona o personas en un contexto determinado. Estamos hablando de que ya está llegando al imaginario de las personas, y podemos hasta asumir que tiene connotaciones culturales de alguna manera, o podría tener asignaciones culturales. ¿Cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos? Considerando que tenemos muchos factores que analizar, si nosotros nos metemos un poco a la teoría, tenemos herramientas cualitativas, que es ¿qué está sintiendo la persona? Le pregunto.
Herramientas cuantitativas, tenemos los mapeos, en este caso los mapas de ruido, que ya nos ponen colores, ya nos ponen números de qué está pasando. También tenemos grabaciones y de manera cualitativa, por lo tanto, también tenemos mediciones. ¿Cómo puedo yo, arquitecto o urbanista, utilizar estas herramientas para evaluar una idea tan ambigua como es el paisaje sonoro, tan ambigua y tan concreta como es el paisaje sonoro? Bueno, en esta búsqueda nosotros primero experimentamos con un mapeo. Decíamos, bueno, si nosotros tomamos estos valores urbanos, tomamos el espacio público por excelencia, que es la calle, y seleccionamos cualidades formales, el espacio ya no me va a hacer tanta diferencia al momento de medirlo, y por lo tanto los valores acústicos que yo encuentro los puedo determinar, y puedo determinar cómo estos valores acústicos van a influir en cómo las personas van a entender ese espacio. Entonces tomamos valores acústicos muy normales, como el LQ, un número acústico, el espectro de frecuencias, si son graves, si son agudos, y tomamos valores acústicos más concretos hacia la percepción de las personas, que es la sonoridad. No es la intensidad, sino la sonoridad, qué tanto suena un sonido. Y también la nitidez, qué tan claro suena un sonido con respecto a otro. Entonces, con esta idea de evaluación del mapeo, nosotros tenemos este primer mapeo donde se evalúa una calle. Voy a ir un poco. Y esta calle se consideran varias fuentes sonoras, y cómo estas fuentes sonoras van cambiando de intensidad. De intensidad en cuestión de la escucha, no de intensidad en cuestión de este número que es el decibel. ¿Qué tanto lo está escuchando esta persona? Y yo puedo empezar a ver cómo estos sonidos se van concretando en un espacio, que es el espacio que finalmente se vive. Entonces tomamos esta tipología de sonidos y esta sensación, y más allá de un mapa de ruido, donde solamente tenemos tráfico vehicular o cuestiones de movilidad, ya tenemos estos mapas donde podemos ver un poco cómo se desarrolla la vida cotidiana de la ciudad, en este caso esta calle, que es la calle de Gante en el centro. Una segunda aproximación que se hace sería la evaluación, otra vez considerando valores urbanos y valores acústicos, que tienen que ver nuevamente con el nivel sonoro, el espectro de frecuencias, pero ahora sí nos dimos cuenta que estamos en la ciudad y tenemos que considerar siempre el ruido por tráfico vehicular, siempre. Se consideran valores urbanos como las tipologías urbanas, cualidades formales, de organización, criterios funcionales, y bueno, de entrada comenzamos a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, en el caso de las tipologías urbanas, si yo les pongo este sonido, si yo les pongo este sonido, a lo que les suena a ustedes es algo de naturaleza. Va a ser un parque, va a ser un jardín. Entonces yo puedo empezar a definir, ya no es la calle como la glorieta, entonces yo puedo empezar a definir que una calle va a tener ciertos sonidos, un parque va a tener ciertos sonidos, con el que este imaginario lo pueda empezar a identificar. Yo escucho naturaleza, yo escucho perros, yo escucho pajaritos, entonces yo probablemente sienta que es un lugar que tiende hacia la naturaleza, que es un parque, jardín, la plaza. Yo escucho coches, es más probable que mi imaginario, o esta idea que trabajaba la profesora Silvia, tienda hacia pues una calle, es una avenida, es algo muy concurrido. Entonces nuestros primeros métodos de levantamiento de datos, bueno, hacíamos mediciones acústicas y luego generábamos grabación, luego la comparábamos con grabaciones en ese mismo momento, y podíamos empezar a tener esta especie de fichas de estos espacios para ver cómo se concretaban estos valores urbanos con los valores acústicos que yo esperaba comenzar a medir. En un segundo aproximamiento, lo hicimos ahora más concreto, buscábamos cómo estaban percibiendo las personas, entonces conseguimos un micrófono que tuviera un aproximamiento más cercano, una grabación binaural, o sea, 2 micrófonos como nosotros, que están escuchando de cada lado, y cada uno recibe señales diferentes. Se mandaba hacia una grabación
y se medían los valores acústicos, o se miden los valores acústicos en el mismo momento. De eso podríamos generar nuevas fichas donde estas cualidades urbanas que nosotros ya estábamos considerando se exponenciaron, que ya lo comenzábamos a ver no como un problema, pero sí como algo que debería, programas que ya empezábamos a analizar para ver qué sonidos íbamos a encontrar, esperaríamos que se conservaran, sonidos que esperaríamos que se conservaran y sonidos que probablemente no sean tan factibles de conservar o no son sonidos que se han buscado. Desde el análisis un poco más concreto hacia el espacio público, hemos encontrado que estos parámetros acústicos los puedo mandar a algunos algoritmos donde a partir de colocar estos parámetros acústicos, los algoritmos me digan cuál es el confort o la sensación o traducciones formales, considerando cuestiones funcionales desde la arquitectura y desde el urbanismo. Sí hemos detectado que algunas situaciones formales... Su ponencia, una aproximación metodológica al paisaje sonoro urbano, y si hubiera alguna pregunta o comentario, tenemos 2 minutitos para escucharla. Adelante. Sí, tú. Catálogo de referencia. Entonces, ¿ya han generado algún catálogo de referencia como para saber esa geometría tiene...? Y yo me he dedicado un poco más a la parte de las mediciones. Esta cuestión de la forma, otras profesoras que vamos a hablar, vamos a escuchar en un momento, han trabajado más sobre la forma, pero no se tiene un catálogo porque estamos dentro de este proceso de publicación del libro, que probablemente en este proceso de publicación del libro ya puede salir este catálogo, pero si bien no se tiene, afortunadamente trabajamos en conjunto, entonces todos los acercamientos que tenemos o las conclusiones se están generando en conjunto. O sea, analizamos las mediciones con qué pasa en una cuestión más teórica, entonces probablemente muy pronto ya vas a poder tener ese catálogo en las manos con este libro digital. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos parte del auditorio? Bueno, entonces, no sé si estemos así cómodos. Perdón. Disculpe. Sí, bueno, vamos a presentar la última ponencia. This is the last participation of this panel. Esto es Francisco Javier Rivas Mesa, conocido mejor como Tito Rivas, de la Facultad de Música de la UNAM y ahora director del Ex-Teresa Arte Actual del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su ponencia es la fonografía del paisaje sonoro como método de escritura, y voy a hacer un resumen de su biografía, y todo el mundo ya lo conoce. Es artista sonoro, es músico, es gestor cultural e investigador. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana, filosofía en la UNAM y música en la Escuela Autónoma de Música. Tiene estudios de doctorado en tecnología musical en curso y en el posgrado de la Facultad de Música de la UNAM, un diploma en formación ejecutiva para líderes culturales y de museos por la Universidad Iberoamericana, y principalmente su trabajo se ha enfocado en la experimentación con medios sonoros, visuales y performáticos como creador, investigador y gestor cultural. Y bueno, ha sido profesor de asignatura sobre creación sonora en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Ha ganado el Premio Bienal Internacional de Radio en la categoría Radio Arte en el 98 y en 2012. Ha presentado y expuesto su obra como artista en espacios y festivales como el Festival Universitario del Chopo, Ex-Teresa Arte Actual, Museo Universitario de Ciencias y Artes, Fonoteca Nacional, Universidad Iberoamericana, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Laboratorio de Arte Alameda, entre muchos otros. Ha publicado diversos artículos académicos sobre sonido y escucha. Ha sido colaborador en la organización de encuentros como el Foro Mundial de Ecología Acústica, que tuvo lugar aquí en la Fonoteca Nacional.
Internacional, justamente hablábamos de ello, en el Encuentro Iberoamericano de Paisaje Sonoro en el 2010, Seminario Internacional de Archivos Sonoros en el 2012, entre muchos otros, pero principalmente formó parte del equipo que inauguró la Fonoteca Nacional, este lugar que justamente es casa de estas primeras jornadas de la Red de Ecología Acústica. Esto fue en el 2006 y donde laboró como encargado del Departamento de Investigación y Experimentación Sonora, así como subdirector de Programación y Actividades Artísticas hasta el 2017. Yo creo que, bueno, entre muchas otras cosas que ha ya realizado Tito Rivas, Francisco Javier Rivas Mesa, y le dejo la palabra para que nos hable de la fonografía del paisaje sonoro como método de escritura. Muchísimas gracias, Tito. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar aquí estas fichas y allá les pediré que pongan los audios cuando yo les indique. Serán solo unos momentitos porque disponemos de muy poco tiempo. Yo solo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la investigación que he venido realizando en los últimos años como paisajista sonoro y como fonografista. Me agrada la idea de pensar en la fonografía como esa herramienta, ese medio que forma un segundo oído y que es el artículo tecnológico con el cual nos enfrentamos al registro de los paisajes sonoros. Si vamos a la etimología de fonografía, recuerden que está formada por dos palabras, la palabra fonos, que viene del griego phonei, que en sentido estricto normalmente se traduce como sonido, pero que en sentido estricto es voz. O sea que cuando los griegos decían la phonei o la phone, estaban hablando de la voz. El sonido de algo era la voz de algo. Si decíamos que escuchábamos el sonido de las piedras o el sonido de un trueno, estábamos escuchando la voz del trueno o la voz de una piedra cayendo. Y grafos, que proviene también del griego y que usualmente se traduce como escritura, pero también como fijación, como registro. Entonces, fonografía me gusta pensarlo en esta concepción más originaria como la escritura de la voz de las cosas. A través de la fonografía nosotros podríamos ser capaces quizá de escuchar algo que se está manifestando en el ser de las cosas y que podría quedar inscrito o registrado en una forma de huella, ¿no? Entonces, ligado a la fonografía está la idea de registro, de fijación, de inscripción, de memoria sonora, por supuesto, y de lo que yo llamaría el gesto fonográfico. El gesto fonográfico en ese sentido sería la posibilidad de que a través de nuestras grabaciones podemos escribir. Tenemos un gesto de escritura que es una escritura que oye, una escritura aural, una escritura oyente. Y ese es un poco el tema del que les quiero hablar, que creo que se puede complementar de manera interesante. Perfecto. Con lo que muy interesante de las presentaciones de mis compañeros. Solo recordamos que la era fonográfica tiene poco tiempo, es desde 1856 que hay grabaciones de sonido como lo que entendemos como grabación. Yo actualmente en mi tesis de doctorado estoy trabajando la arqueología de la era prefonográfica y justamente termina aquí donde estoy empezando aquí, que es el fonautógrafo de Leon Scott de Martinville, que por cierto lo menciono solamente porque fue inventado 20 años antes del fonógrafo de Thomas Alva Edison y con la peculiaridad de que no tenía la intención de grabar los sonidos para reproducirlos, sino para dejar de ellos una huella. Scott estaba pensando una suerte de escritura que, como pueden ver ahí, a través de los fonoautogramas o las fonoautografías, revelarían una forma en la que el sonido y la voz estaría escribiéndose y dejando huella de sí misma. A mí me interesa explorar este problema desde un enfoque más bien filosófico. Por ejemplo, en un libro fabuloso de Edward Leon Scott que se llama
la parole s'écrivant elle-même, que podría traducirse como la palabra que se escribe a ella misma. Y eso era justamente el impulso de este fonoautógrafo, que es el que ven allá arriba, que es el germen de la fonografía, y que dicen que Edison se robó la idea, pero bueno. Cuando hablamos de fonografía, podríamos plantear este triángulo en el que tenemos el sonido que está fuera de nosotros, está la escucha, que es el mecanismo no transparente mediante el cual nos hacemos con un sonido, y la fonografía quedaría más o menos en medio, pero generando un triángulo en el que sería un mecanismo de mediación entre lo que escuchamos y lo que suena. Y esa mediación, que es distinta a la mediación aural, la mediación que de por sí hacemos cuando oímos, porque recuerden que no es lo mismo lo que suena que lo que se escucha, hay una diferencia entre lo que suena y lo que nosotros percibimos de lo que suena. La fonografía introduce una segunda mediación, que es lo que queda registrado en el micrófono. Y para quienes hacemos grabaciones de sonido, sabemos que este filtro es tan fundamental que lo que afecte, lo que haga vibrar este filtro será lo que quede registrado, y lo que quede inscrito, y lo que no, quedará afuera y se va. De manera muy resumida, porque este tema es muy largo, como fonografista, recuerda, vaya, digamos que está el fotógrafo, tiene su profesión asegurada desde que se inventó el invento de la fotografía, pero el fonógrafo, desde que Edison le puso el fonógrafo, pues nos quitaron el nombre, y entonces pues no podemos decir que somos fonógrafos, porque seríamos como el aparato, ¿no? Entonces pues hemos pensado una alternativa y pues le llamamos fonografista, a lo que sea lo equivalente a ser un fotógrafo, pero de la vibración. Alguien que se interrelaciona con el mundo vibrante, y lo que hace a través de su lente, o sea, de su membrana, de su micrófono, es lo que quedará plasmado y será la escultura, el gesto inscrito. Ese es un poco el tema que yo he venido trabajando durante estos tiempos, y lo vinculo en esta presentación a la idea de una ecología acústica, porque inevitablemente la grabación, se decían aquí las colegas, tiene que ver con la expresión, como les decía antes, la expresión de las cosas. Cuando nosotros vamos a decir esto, el sonido es siempre signo de movimiento. Si algo suena es porque algo se ha movido en el mundo, porque el movimiento produce la vibración, y entonces cada que escuchamos algo estamos teniendo el signo de algo que se quiso mover. Propiamente el sonido sería justamente el sonido de algo que se mueve, sería como ese quejido de algo que se encuentra en su estado de paz y que es perturbado por alguien que lo quiere mover, y que entonces se queja y suena. Esa expresión es la que a mí, desde el punto de vista artístico, me interesa rescatar y plasmar. El paisaje sonoro, en ese sentido, es un crisol de vibración que a través de ella expresa todos estos signos, muchas veces no intencionales, pero que son el síntoma de la intención de algo. Si yo ahorita me levanto y me paro, bueno, no lo escuchan porque no están tan cerca, pero yo hago un ruido que no es intencional, yo no lo estoy controlando, no decidí hacerlo. Si vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de los sonidos del paisaje sonoro, hay muchos, conviene esta categoría de los que son intencionales y los que no son intencionales, y los que son intencionales hacia su sonido. O sea, son los menos los sonidos que piensan en sí mismo como sonido, o sea, que se están articulando como sonido. La música sería quizá el más emblemático de todos ellos, pero la gran mayoría de los sonidos se emiten sin que quien los emite sea consciente de ello, y eso es un gran problema para la cuestión ecológica acústica. Pero sin embargo son impresión e intención de algo, es decir, son inscripción. Entonces mi trabajo como fonografista es salir a la calle, salir al bosque, salir a cualquier lado y llevar conmigo esta herramienta que me permitirá plasmar y después mostrar a otros eso que yo escuché. Vamos a escuchar el primer sonido, por favor, si me lo permiten ahí atrás. Si le pueden subir un poquito.
Uno podría pensar que este es el ambiente de un tráfico de cualquier ciudad del mundo, como las que nos comentaba Fausto, con esta homogeneidad también caracterizada como nos lo planteó. Pero no es eso. En realidad es una manifestación en la que en 2015 en la ciudad de Sao Paulo, o San Pablo, unos manifestantes, son días antes del impeachment de Dilma Rousseff, se subieron a esta avenida que, perdón, se me escapa el nombre de la misma, que es como una especie de periférico de 5 carriles de un lado y 5 carriles del otro, o sea, de 10 carriles, y entonces invitaban a la gente que tocara el claxon si ya no soportaban más a Dilma. Entonces, lo que estamos escuchando aquí... Un concierto contra Vilma. Es un concierto contra Vilma, en donde la gente se está expresando a través de su claxon. Y entonces la tesitura, por supuesto les puse un cachito, pero esta pieza es larga y la idea es que la escuches más, que uno escucha más musical si cabe, pero también descifrando estas sonoridades y haciendo sentir la expresión de lo que se quiere expresar a través de esos sonidos. Te coloca en la dimensión, ay, Dios mío, ya se me acabó. Te coloca en la dimensión de la política y también te coloca en la dimensión de la expresividad, ¿no? A ver, pues 2 ejemplos más y ya, pues ya me callo. Pues. A ver. Por ejemplo, en la ciudad de Cozalá, en Sinaloa, los domingos la actividad de los jóvenes es subirse a una troca y dar vueltas al parque. Con el estéreo a todo volumen, tomando bote, ¿no? Pisteando, como dicen. Pisteando, sí. Y tocando narcocorridos normalmente, bueno, corridos. Corridos folclóricos. Se ponen un cartón. Sí. De 24 cuartitos y se ponen. Ah, usted lo ha hecho, sí. Y sí, y aparte van tomando y lo van aventando atrás, ¿no? A la batea de la troca. Entonces, por ejemplo, pues este paisaje a mí como alguien que está escuchando me parece muy interesante porque está articulando pues muchas cosas. También te está hablando de una sociedad y te está hablando de pues sus formas, sus costumbres, cómo se está articulando el espacio urbano a través de esto que es bastante escandaloso, ¿no? Digo, la grabación hay que tocarla más adelante para que se perciba, pero con esto creo que les doy un poquito la idea, ¿no? Me voy a pasar al siguiente. Gracias. El siguiente es una pieza que es un poquito más dura porque se las voy a dejar escuchar y no la explico. A ver, tócala, sí, échala. Gracias. Este sonido yo no lo grabé. Yo estaba en mi carro escuchando la radio y empezaron a hablar del motín del penal de Topo Chico en 2016 en Monterrey. Fue un motín espantoso en el que murieron 49 personas asesinados de la manera más sádica que ustedes se puedan imaginar. Y estos gritos que estamos escuchando pertenecen a los familiares que cuando se supo la noticia se acercaron a la cárcel y dado que estaba ya tomada por el ejército y la policía estatal, ya nadie podía entrar ni salir, empezaron y se reportaba que había tantos muertos, empezaban a gritar desde afuera hacia una de las zonas que daba a uno de los dormitorios más cerca de la barda, los nombres de sus familiares, ¿no? Yo lo escuché en la radio, pero esto no se dejaba escuchar porque había la voz de alguien, como es nuestra radio, que es vococéntrica, o sea, basada en la voz, no en el sonido, donde estaban dando el parte oficial. Y cuando yo lo escuché, me pareció realmente estremecedor, como quizá ustedes también lo puedan sentir. Y bueno, tuve la suerte de que conocía yo a la encargada de esa estación de radio y le mandé un WhatsApp, le dije, oye, este es un documento histórico, sería increíble que lo grabara. Hicieron la forma de grabarlo con un teléfono, yo les tuve que decir porque no sabían cómo hacerlo, y grabaron este sonido y me lo compartieron, y ya después yo con eso pues hice una pieza en donde envolví estos sonidos adentro de este cubo para expresar una escena del infierno mexicano, ¿no? La siguiente es esta, por ejemplo, estos audios tampoco los grabé yo, los tomé de YouTube, son sonidos tomados de los teléfonos de los estudiantes de Ayotzinapa, en el momento en que están siendo balaceados por la policía de Iguala y de los municipios aledaños cuando tomaron los camiones. Lo que yo hice fue tratar de hacer con los diferentes videos que me encontré una reconstrucción fonográfica
con mucho respeto y mucho cuidado, porque no intentaba ser forense ni nada, sino tratar de hacer expresivo, porque es lo que a mí me interesa, de ese entorno, de ese paisaje sonoro. Que para este caso, bueno, ahora vamos a escucharlo. Gracias. Escuchado así, la reconstrucción de lo que ocurrió se convierte en una cosa muy diferente. Por supuesto, en los videos no se ve nada, pero el sonido es totalmente elocuente. Es cierto que hay un montaje aquí. Yo traté de armarlo de tal forma que se pudiera contar algo, porque me interesa mucho el tema de la narratividad. Cero. Concluiré con esto. Desde una perspectiva de ecología acústica, podríamos hablar del paisaje sonoro y normalmente lo relacionamos o con los sonidos de la naturaleza o con los sonidos del espacio urbano. Pero hay una parte de expresividad donde se está construyendo el relato de la vida, en donde el registro y la escucha del paisaje sonoro se puede volver fundamental o una herramienta importante para comprenderla. Tal vez ya no estaríamos hablando tanto de paisaje sonoro, sino de escenas aurales, en donde lo que se revelaría sería la condición narrativa, la condición de contar una realidad, a veces brillante, pero a veces también dolorosa. Muchas gracias. Un aplauso para Tito Rivas con este tema, la fonografía del paisaje sonoro como método de escritura. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Por favor, micrófono. Bueno, buenas tardes. Disculpa, mi duda es que, por ejemplo, ya que tú capturas esa esencia y ese sentimiento de una cuestión sonora objetiva, ¿cuál sería tu metodología para transformarlo en arte? Como, por ejemplo, traspasarlo al bloque. Al bloque pues ya son estrategias más como de artista, vamos a decir, ¿no? En donde buscas justamente que eso que grabaste se vuelva expresivo para otras personas, y es una estrategia, efectivamente. Una condición que tiene la grabación es que, como bien se ha dicho por muchos estudiosos, disloca la fuente de su origen y la traslada a una condición acusmática en donde ya solo escuchamos y ya no estamos ahí, ni vemos, ni sentimos, ni olemos lo que está pasando. Eso puede ser muy difícil para la expresividad del sonido, porque no todos los sonidos son expresivos per se. Justamente el arte, en este caso el arte de la fonografía, el arte sonoro que habría en ella, sería justamente el encontrar esa fórmula de expresividad que permitiera transmitir a otros, a cualquier oído que no estuvo en cuerpo en esa situación, cierta condición de corporalidad imaginaria en la que el suceso reviviría y transmitiría su mensaje, como si las cosas tuviesen un mensaje oculto que estuviera justo escondido y que se delatara por su vibración, y que el micrófono fuera aquello que permite revelar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues yo nada más te iba a comentar, yo también tengo una grabación de los 43, una persona, un ciudadano, grabó la noche del 26 al 27 de septiembre con su celular esta balacera, y está en uno de estos dispositivos en forma de arma, sí, en íntegro. De hecho, ya en ese momento decía esta persona que había, así lo sube a su como usuario de YouTube, que había ya 8 muertos, y ya le hace un reclamo al entonces presidente municipal, a este señor Abarca, diciéndole que ya hay 8 muertos, que dónde está la policía. Pero en este caso no se edita, no se toca, sino que tal cual se subió.
Pero bueno, sí, es muy interesante estos documentos, ¿no? Pues yo le agradezco muchísimo a Tito el que haya estado con nosotros hablando justamente de la fonografía del paisaje sonoro como método de escritura. Yo creo que es muy interesante esta exploración que él hace, que no solamente es una práctica artística, sino que está buscando una creación de un dispositivo narrativo y un dispositivo de memoria. Yo creo que eso es fundamental en la reflexión que estamos haciendo sobre estos fenómenos, sobre estos documentos. Con esto terminaríamos este panel. Yo les agradezco muchísimo a las 5 personas que estuvieron aquí con nosotros. Vamos a tratar de equilibrarnos, ¿no? Estos ajustes que estamos haciendo. La siguiente, exacto, el panel 6 y último lo modera justamente Fausto. Entonces ahí vamos a tratar de hacer nuestros ajustes para salir a tiempo y para que los que ya se van a retirar y tienen interés en formar parte de esta red de ecología acústica México, es un espacio, un proyecto abierto para todos aquellos interesados en el sonido y en el entorno. Mañana a las 10 de la mañana tendremos esta especie de reunión abierta, asamblea, donde vamos a, como ya lo dijo Amanda Gutiérrez, a recuperar ideas, a ver qué es lo que podemos hacer todos juntos. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso para los participantes. Gracias. Gracias.